RMO. Transmisión colectiva de la Red de Medios del Oeste. Otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. 11:32 en la República Argentina. Bueno, ahora vamos a charlar con les candidates que ya están presentes aquí, precandidatos para las elecciones del Movimiento Nacional de Liberación, de este sector del peronismo nacional que plantea políticas diferentes a las que están en curso hoy en la República Argentina. Martín Ayerbe, candidato a presidente del MLN, del MNL, ahí está, y Romina Cortabarría, candidata a vicepresidenta, están acá conmigo para compartir un rato en la patria de las moscas. Bienvenidos, Romina, ¿cómo te va? Arrancamos por vos. Bueno, bien, buenos días para todos. Romina Cortabarría, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, bien, ahí está. Y Martín, sí, candidato a presidente del espacio. Romina, acércate bien el micrófono, así nos escuchamos bien. Contame, empezamos por la provincia de Buenos Aires, si te parece, una mirada sobre lo que pasa hoy en el territorio y las propuestas del espacio para justamente lo que se viene. Bien, la mirada sobre la situación actual, bueno, es la verdad que bastante catastrófica, razón por la cual nosotros nos conformamos como un movimiento de liberación nacional, porque comprendemos que lo que hace falta resolver fundamentalmente, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, es el trabajo, que es el problema mayor que tenemos los argentinos. Entonces nuestro proyecto tiene eje en el trabajo y se basa en la sustitución de importaciones a partir de la nacionalización del comercio exterior. Tenemos dos proyectos de ley que han tomado estado parlamentario recientemente, no tengo los números, pero el diputado Toñoli por Santa Fe, ¿no?, le dio estado parlamentario, y son los proyectos de ley transporte por agua con reserva de cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que son para recuperar el mercado de fletes para la Argentina, uno, y el otro es para financiar la reconstrucción de la Marina Mercante, ¿no?, que supimos tener en un momento y que perdimos en la década de los 90. No solamente perdimos la Marina Mercante, sino que perdimos también la capacidad de transportar, ¿no? Obviamente, si dejamos de tener los fletes, los transportan, sí. O sea, las mercaderías que compramos y vendemos pasan a transportar las multinacionales. Sí. En ese proceso perdimos el transporte por agua, perdimos los trenes, perdimos toda una red que tenía que ver con el entramado económico nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, estos proyectos de ley nos permiten a nosotros financiar no solamente la reconstrucción de la flota mercante, sino que nos permiten financiar la construcción de una vía ferroviaria que nos permita a nosotros integrar la patria, integrarnos territorialmente desde las líneas y zonas de frontera hacia las zonas núcleo, que para nosotros es la Tierra del Fuego, que es el centro de la patria, para evitar los procesos de fragmentación, ¿no? Romina Cortabarría, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Y Martín Ayerbe, ahora sí lo saludo. Estaba Martín en los preparativos ahí con las redes y demás. Martín, bueno, bienvenido, gracias por venirte, gracias a los dos por venirse hasta acá, hasta el estudio, que tiene otra calidez la charla y otra posibilidad de charlar más en profundidad. ¿Qué tal? Bien, Ovín, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Acá con toda la barra, mucha juventud en la freeway. Sí. Mucha juventud en la freeway. Mucha juventud y yo. Sí, y nosotros. Y nosotros. Claro, totalmente. Es que somos los tíos, así bien. Que pórtense bien porque hoy vinieron los tíos. Ahí está. Martín, bueno ahí Romina te tiraba un par de puntos importantes. Estamos en la semana del 2 de abril y los convocamos a ustedes en esta semana especialmente porque justamente todo lo que planteó Romina recién tiene que ver claramente con la soberanía, y la soberanía no solamente es reivindicar las Malvinas de palabra, sino hablar de una política y un cambio de matriz económica en el país que nos permita tener verdadera soberanía territorial, cultural y económica, ¿no? Fundamentalmente. Totalmente.
Esto que denomina Romina como Plexo Jurídico de Liberación Nacional son una serie de proyectos para recuperar la marina mercante, que es lo que nos va a permitir no solamente facturar el flete marítimo internacional, sino apoderarnos de la renta por el comercio exterior, porque las multinacionales del comercio exterior no solamente facturan el flete, sino que la renta comercial producto del intercambio. Esto nos permitiría a los argentinos, donde hoy las casi 170 millones de toneladas que se han producido en la cosecha de 2022, el 30% está en negro, se contrabandea. A la vez que hay retenciones por el 30%. Sí. Entonces esto es una política inútil. Claro, se cancela. Desde el año ¿no? 2008, con el ministro de Economía Martín Lustó, hay una política inútil, porque no se la puede calificar en este horario de protección al menor de otra manera, que mantiene trabada a la Argentina y que busca el enfrentamiento del campo con la ciudad y de la industria con la producción agropecuaria. Hay que ser verdaderamente sonso para en la Argentina intentar dividir a los argentinos en estos términos. Nosotros necesitamos no contraponer la producción agrícola con la producción industrial. Todos los que producen son argentinos y son nuestros y hay que defenderlos porque producen valor agregado. Entonces en este aspecto hay que tener un orden de justicia que es la base de cualquier proceso de unidad nacional. Si no hay justicia no es posible la unidad nacional. Entonces sobre la base de la justicia se puede edificar el futuro. Si hoy se cobran 30% de retenciones tironeando y a la vez hay 30% de contrabando, ese contrabando opera a favor de las multinacionales del comercio exterior. Entonces hay que estatizar los puertos de manera inmediata. Estatizando los puertos tenemos control del total de los volúmenes de exportación e importación y eso nos permitiría, sumado a la renta comercial, ya con estatizar los puertos cancelamos los egresos entre lo que es contrabando versus retenciones. Claro. Y más la renta comercial, el flete marítimo, nosotros podríamos tranquilamente, y lo decimos hoy aquí en la Freeway, que nuestro gobierno va a bajar las retenciones a partir del crecimiento de la bodega de la Marina Mercante Nacional y de la estatización de los puertos dentro de un sistema multimodal de transporte, para lo cual el flete marítimo nos va a permitir una tasa de ganancia cercana de los 5.000 millones de facturación que tenemos que hacer, 1.700 millones van a ser para la bandera nacional. ¿Esto qué significa? Que vamos a disponer de 4 millones de dólares, 4 palos verdes por día, los 365 días del año, lo cual permitirían que los más de 40 talleres en la provincia de Buenos Aires y los otros 40 talleres ferroviarios, donde hay que fabricar material rodante, material tractivo y vía y obra, permitirían un flujo constante de inversión para recuperar toda la traza ferroviaria del país. Esto que plantea Romina de la integración mediante una traza ferroviaria de la línea de frontera argentina, de una perimetral atlántica y andina que confluyan en Río Turbio y Punta Loyola en Río Gallegos, uniendo con el ferrocarril industrial Eva Perón que ya existe de yacimientos carboníferos Río Turbio, esto nos daría a los argentinos una integración ferroviaria fija, permanente, que es la base de la instalación de las industrias en la Patagonia Austral. Y la instalación de las industrias mediante una logística estatal es la que va a permitir el poblamiento patagónico. Y esta es la gran marcha de los argentinos al sur, porque del norte grande del país y de la región centro, los argentinos tenemos que tener un plan de marcha hacia la conquista y ocupación de nuestra Patagonia Austral, porque es el 35% del territorio. Sí. Pero apenas viven el 5% de los argentinos. Y gobernar es poblar, dijo alguien por ahí. Gobernar es poblar y gobernar es dar trabajo. Entonces vos fijate una cosa, hay una unidad nacional posible donde Sarmiento y Perón ocupan un mismo plano. Esa es la doctrina ius naturalista de los argentinos. La doctrina en la cual los argentinos comprendemos que hay un orden universal y una ley universal y hay un creador. Y en la base de esa creación entendemos que hay un derecho natural. Y que ese derecho natural crea una ley natural. Y que esa ley natural de los argentinos es aquella que está dictada en nuestra Biblia gaucha, que es el Martín Fierro. Donde naides es más que naides. Donde el trabajo es el ordenador del hombre
de la persona singular, de la familia, la comunidad y la patria entera. Que el signo del coraje es el llamado del argentino, de Martín Fierro, en ese momento fatal donde se encuentra con Tadeo Isidoro Cruz, y frente al despliegue de su coraje, de ese hombre, de ese fugitivo, de ese gaucho matrero, es Cruz el que dice: Cruz no consiente el delito, que se mate así un valiente. Y se pone a pelear espalda con espalda, perseguidor en defensa del perseguido. Y allí se encuentran porque el perseguidor sabe que el otro es él. Y ahí se encuentran como argentinos, por fuera de las ideologías, sino que como argentinos en el coraje se encuentran. Y desparramando esa partida que venía a apresar al fugitivo Martín Fierro, es donde Fierro, al encontrarse con Cruz y mirarse a los ojos por primera vez como hermanos, Fierro le dice: a partir de este momento nos juramos los dos respetar solo a Dios y de Dios para abajo a ninguno. Esa idea argentina de igualdad frente a un creador y de que Naides es más que Naides es la verdadera ley nacional que no está escrita, pero es la ley natural del argentino frente al materialismo utilitarista, contractualista, nominalista del inglés. Martina Yerbe, referente del Movimiento de Liberación Nacional, así lo dice con cultura argentina, ¿no? con raíz argentina. Te pregunto, hablaste de distintos recursos y distintas formas de recuperar soberanía. Estuvo todo este tiempo que sí, que no, que voy, que vengo, el tema de la llamada hidrovía, de la recuperación de los puertos del río Paraná. Les pregunto por eso, ¿es posible hoy, ahora, que se pueda hacer algo? ¿Cómo está esa situación? ¿Ustedes cómo lo acompañaron? Nosotros tenemos que determinar algo claro. Lo que falta es navegación de ultramar. Falta marina mercante, pero también falta flota fluvial, porque todo está en manos extranjeras. No hay artefactos navales de bandera argentina navegando. Lo que existe es muy pequeño, es insignificante. Es todo fluvial, no hay navegación internacional, cuando nosotros tendríamos que tener en este momento, según el Plan Naval Argentino, que Romina va a saber explicar mejor que yo, unos 150.000 puestos de trabajo por industria naval, en la construcción de los barcos necesarios. Dentro de ese marco, también hay que hacer una obra de construcción de barcazas, 2.500 barcazas para sacar los grandes volúmenes de la cuenca del Paraná fuera del estuario del Río de la Plata. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos, tanto con barcaza como con buques feeder, o sea, buques no de 65 o 70.000 toneladas, porque eso requiere que el dragado del Paraná vaya a 40 pies, y en la medida que los buques cada vez se hacen más grandes, porque es el proceso natural de concentración capitalista de las multinacionales, se hacen los barcos cada vez más grandes, porque obviamente que baja el costo por unidad de transporte. Esto lo que hace es preparar un efecto de desplazamiento de los países periféricos de la navegación. Solo las potencias que tienen capacidad de fabricar estos grandes barcos son los que navegan y desplazan a las industrias navales que no se avengan a este régimen. Entonces, nosotros con buques más pequeños podríamos realizar una tarea de salida de los ríos interiores, no permitir la navegación de los ríos interiores por parte de potencias extranjeras. Esto es el régimen de Juan Manuel de Rosas. Y así como Juan Manuel de Rosas se enfrentó a ingleses y franceses contra la libre navegación de los ríos interiores, vamos a crear un puerto de aguas profundas en la bahía de San Borombón, el puerto de don Juan Manuel, porque ya don Juan Manuel había planteado en su época crear un puerto de aguas profundas en la bahía de San Borombón, y a partir de ahí, al sur del Salado, atender todo el comercio exterior. También, en este aspecto, este debate sobre el canal Magdalena, hay que establecer que es un canal de algunos pocos kilómetros, una obra insignificante de hacer una zanja. Sí. Ahora, pero si eso políticamente cuesta tanto, todo esto que ustedes plantean... No cuesta, no. Lo que hay es una entrega absoluta a la geopolítica inglesa.
Muchachos, el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, con su primer ministro Sergio Massa, es un gobierno que pacta con Inglaterra y que pacta con Estados Unidos la entrega nacional. Acaba de viajar la ministra de Energía, aquella de la cual depende la explotación petrolera y minera, Flavia Rollón, acaba de sentarse en la mesa del enemigo inglés en Inglaterra. Fue a Inglaterra a decirle a los ingleses que les dan garantías en la explotación minera, defensa de sus inversiones y seguridad jurídica. Y esto no tiene que ver con la crítica, los compañeros, el movimiento, todos unides. No, muchachos, están entregando al inglés el recurso argentino. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que estos personajes que son los que privatizaron la Argentina en la década del 90, como Alberto Fernández, que en la Superintendencia de Seguros entregó el seguro argentino a las multinacionales, y hoy estamos agarrados de las pelotas a través de las compañías aseguradoras internacionales, que tienen un efecto práctico, porque en la medida que aumenta el dólar, que se devalúa la moneda argentina, aumentan los seguros, y cuando aumentan los seguros eso se traslada en el transporte, y del transporte se traslada al producto, a la gente a la señora que va a comprar un yogur a la mañana, un sachet de leche, un kilo de carne. Entonces, estos que privatizaron en la década del 90 de la Argentina, a menos que se arrepientan, no tienen ningún tipo de autoridad ni legitimidad para conducir el país. Entonces hay que desplazarlos. Hay que desplazarlos de la conducción de gobierno, hay que enfrentarlos este 2023, a Sergio Massa, a Alberto Fernández y todo lo que se pongan adelante. No podemos nosotros caer en la opción del diablo, que es el mal menor. Basta, argentinos. Vayamos a hacer lo que tengamos que hacer, lo que obra el deber, el sentimiento moral profundo de argentinos, una ética nacional de unidad. Basta del mal menor, nos ha llevado al derrumbe del país, que es en lo que nos encontramos. Perón nos dejó en la década del 70, en el año 74, Perón e Isabel Perón, antes del golpe de Estado, teníamos 85% de los trabajadores en blanco, muchachos. El 85% de los argentinos estaban, y en blanco de verdad. ¿Qué esto significa? Aporte jubilatorio, aguinaldo y vacaciones pagas. No el blanco trucho que hoy computan, que es un monotributo inventado, donde blanco nada. Si la gente no tiene vacaciones pagas y no tiene aguinaldo. Entonces esto es un retroceso total de los derechos laborales argentinos. Y estos vienen a hablar de que están ampliando derechos. ¿Qué ampliar derechos? Son todas cosas de minorías. Son cosas de minorías, no son cosas de mayorías del pueblo argentino. Nos quieren fragmentar en minoría. La agrupación de los gordos, la agrupación de los pelados, la agrupación de los que tienen lagañas a la mañana, los derechos individuales fragmentados. Una tontería, una ridiculez absoluta. La Argentina es un país de derecho de mayorías bajo ley natural, no es de derecho positivo inglés, nominalista. Entonces, esto no tiene nada que ver con la tradición nacional. Ya no es el tema de que estos no son peronistas. Estos ni siquiera son argentinos. Porque la Argentina es una idea. Y los argentinos nacemos en cualquier parte. Como el corsario argentino Hipólito Bouchard, que dicen que nació en territorio francés. Como el irlandés, el almirante Brown. Más argentino que eso, ¿quiénes son? Entonces, no tiene que ver con haber nacido solamente en esta tierra y ser criollo, sino tiene que ver con seguir un ideario, porque ser argentino no es cualquier cosa. Es continuar con un ideario nacional de autodeterminación y profundamente antiimperialista. Entonces esa condición de argentinos, de autodeterminación, de autoimperialismo, se sintetizan en la doctrina del justicialismo, que es la tercera posición internacional, la tercera posición universal. No es capitalista, no es comunista. Entiende que es necesaria la cooperación entre aquellos que organizan el trabajo y el capital en el plano empresario y los trabajadores. La lucha de clases es la guerra sin fin entre hermanos. No va. Lo que necesitamos es otra cosa, no la lucha de clases. Necesitamos ir a una guerra figural. ¿Qué es la guerra figural? Es un concepto que no se encuentra en la escuela marxista, en el materialismo dialéctico y en todas las boludeces que se enseñan en la facultad. La guerra figural es aquella
que se determina a través de las figuras arquetípicas del país. El gaucho argentino, que es soldado y que es trabajador al tiempo. Esas inspiraciones de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón son figuras y fuente de inspiración del alma de los argentinos. Entonces no es el camino la lucha de clases. Hay que unir a todos los argentinos en contra del inglés y las potencias extranjeras. Es una guerra antiimperialista, pero no de clases, sino figural. Martín Ayerbe del Movimiento de Liberación Nacional, lo escuchamos muy atentamente, hablando de política, hablando de soberanía, rumbo al 2 de abril. Bueno, el 2 de abril, Martín, ustedes tienen un encuentro, ¿no? Tienen un congreso que se va a realizar en Moreno, Romina también allí. ¿Qué se va a discutir ahí y cuáles son los lineamientos? Bueno, los políticos están bien claros en la posición, pero de estrategias electorales. El Movimiento de Liberación Nacional se va a presentar a las elecciones solo. ¿Tiene alguna posibilidad de marcos de alianzas? ¿Cómo es eso? ¿Y qué se va a discutir en el congreso que van a estar haciendo, en el encuentro que van a estar haciendo el 2? Bien, el domingo 2 de abril tenemos el segundo plenario nacional del movimiento, y lo vamos a hacer en Moreno, el distrito de Moreno, en Darwin Pasaponti 2344, no a partir de las 9 de la mañana. Va a ser una jornada que va a durar hasta las 4 de la tarde aproximadamente, en el cual van a participar compañeros de las diferentes provincias con las que venimos construyendo el movimiento, por ejemplo Salta, compañeros de Jujuy, de Mendoza, de Misiones, de Chaco, de Corrientes, de Córdoba, de Río Negro, Chubut, Río Negro, Santa gracias. Cruz, Tucumán, así que bueno, varios compañeros vienen viajando, ya está todo listo para recibirlos. Así que bueno, fundamentalmente lo que vamos a trabajar en ese plenario es la construcción política del movimiento, pero fundamentalmente es el lanzamiento de la campaña nuestra y de la candidatura de Martín Ayerbe y la mía en la provincia. Así que vamos a estar trabajando en función del plan director de la provincia de Buenos Aires que venimos trabajando. Así que ese es el objetivo del plenario. Bien, me queda claro que dentro del Frente de Todos no hay ninguna posibilidad de marco de alianzas para el espacio. Más claro me queda que en Juntos por el Cambio tampoco. ¿Cuál es el camino? No, claro, lo que es Juntos por el Cambio es, digamos, el alquiler de la Unión Cívica Radical por parte de la patria contratista de Mauricio Macri. Eso es Estados Unidos 100%, eso se entrega, eso es colonia. Ahí nada, ni Macri, ni Larreta, ni menos la agrupación Montoneros de Patricia Bullrich. Nada que ver con todo eso, nada que ver, que quede claro. Que no haya confusión. Claro, lo que pasa es que eso es tan claro y evidente para nosotros que el marco de posicionamiento, más que determinarse ahí, tiene que ver con el campo propio de aquello que es nacional. Porque allí están los radicales presos de una alianza espuria que por haber abandonado la línea nacional de Hipólito Yrigoyen y del general Mosconi, creadores de la YPF Argentina, y de la doctrina de autodeterminación también, con la doctrina Irigoyen, Drago, Calvo, todos esos hombres de esa época, hace 100 años, fueron hombres que crearon un movimiento nacional. Al abandonar la línea nacional del Estado empresario, de la conducción del proceso económico, con la decisión de crear la primera petrolera estatal del mundo, y que a su imagen y semejanza se crearon Pemex en México, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil, YPFB, Copetro en Colombia, todo el modelo petrolero estatal de la patria grande, de nuestros hermanos de la patria grande, es el modelo argentino de desarrollo. Los radicales que abandonaron esta doctrina para hacerse señoritos liberales y tener mejores modales, y dejar de ser la secta del coraje y el cuchillo, que eso eran los hombres de Alem e Irigoyen, la secta del coraje y el cuchillo, ese gauchaje federal, esos hombres del arrabal, el malevaje de Irigoyen. Bueno, estos quisieron hacerse, de los galeritas pasaron a ser liberales norteamericanos desarrollistas.
Entonces perdieron la brújula, perdieron el sextante de navegación y quemaron el mapa. Por eso terminan al garete, remolcados por Macri, dándole estructura nacional a un personaje siniestro que no tiene la capacidad de juntar 2 avales. ¿Me entendés el problema en el que estamos los argentinos? Que por guita entregaron la estructura de la Unión Cívica Radical para ser presidente a este sátrapa de Mauricio Macri. Bueno, el peronismo mucho mejor no anda, porque hace 30 años que no hay interna. La última fue Cafiero Menem y de ahí no hay internas. Y la Cámpora no tiene ninguna intención, de dar ningún tipo de interna, y Alberto Fernández tampoco, y Sergio Massa menos. Y esto ya pasó, y no hay ninguna novedad. Y el que está más o menos en el ambiente y entiende el tema sabe perfectamente que no hay interna y que está todo recontramañado. Es todo subordinación al capricho de 4 conchetos del Nacional Buenos Aires. Entonces nosotros somos de otro palo. Nosotros venimos de la escuela fábrica de Juan Perón. Somos técnico mecánico en máquina herramienta. Somos electromecánicos, costureras, peluqueras, portuarios, marinos mercantes. Somos el oficio del país. Nosotros somos el oficio del país. No somos el conchetaje del Nacional Buenos Aires, con todo respeto por la institución. Pero bueno, los hijos que larga el mundo hacen las cosas que hacen. Entonces también hay que hacerse responsable de los locos que se sueltan. Bajo esa conducción no hay ninguna posibilidad. Entonces tampoco aceptamos que hay que quedarse mansamente esperando que los chicos del Nacional Buenos Aires a ver qué hacen con Argentina. Hicieron esto. 85% de trabajadores en blanco en el 74 con Juan Perón. Hoy, menos del 30% de los argentinos está en blanco. Porque ese 30% es mentiroso. O sea, redujeron a 1/3 el trabajo en blanco. Y encima es mentiroso, porque eso está disfrazado con monotributo, que no es trabajo en blanco. Porque no hay relación de dependencia y a la vez no hay ni vacaciones, ni salario familiar, ni hay un carajo. Y se trabaja hasta morir y no se descansa nunca. Y ese es el sistema con el cual están precarizando el empleo público, además, porque los municipios del interior del país, como por ejemplo el municipio de Bedia, que estuvimos este fin de semana fundando el movimiento en Bedia en la 4ª sesión electoral, y desde allí estamos en expansión hacia Lincoln, 9 de julio, Carlos Casares y toda la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde el movimiento va a armar lista y va a presentar estas iniciativas. El municipio contrata a la gente en cooperativas y le pagan 60 lucas por mes. 60 lucas por mes a la gente, por juntar la basura, por barrer, por hacer tareas de jardinería. Entonces es una precarización absoluta. No se puede negrear así desde el Estado. ¿Qué ejemplo se da al sector privado? ¿Cómo le vas a ir a decir a un empresario pyme que anda galgueando y ajustado y que tiene dificultad para poner a los trabajadores en blanco? No estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de un empresario pyme, capaz tiene 10, 15 empleados. ¿Cómo le vas a exigir que esté todo en blanco el tipo y que cumpla con la ley cuando el que primero negrea es el intendente? Entonces este orden que han creado, a partir de la expansión de los planes sociales, que es la única política que tienen, nos está llevando al desastre, porque deprime los salarios a la baja. Cuando se paga tan poco, las exigencias de pago cada vez son menores. Por eso estamos impulsando un plan de pleno empleo. Nosotros tendríamos la voluntad de ir por adentro del Partido Justicialista. Yo soy justicialista. Mi abuelo fue un hombre leal a Perón, del partido de Lincoln de la provincia de Buenos Aires, que se jugó por Perón antes de que Perón fuera Perón, antes del 17 de octubre del 43, armando el Partido Laborista en Lincoln, fundando el Partido Laborista en Lincoln. Mi tía Dolores Ayerbe fue la secretaria privada de María Estela Martínez de Perón. Recientemente me acercaron del libro de Abal Medina, del viejo Abal Medina, sí, que acaba de sacar un libro, y me han acercado un comentario del libro donde aparentemente el doctor Tayana, el viejo Tayana, le comentaba a Abal Medina que Perón en el 74 le había pedido la escritura de una serie de documentos a Dolores Ayerbe, porque ella era además profesora de filosofía.
Entonces Perón había planteado la necesidad de la reforma constitucional en el 74, porque se había derogado en el 55 la Constitución de 49. Entonces teníamos una constitución liberal e ilegal de la dictadura de Rojas y Aramburu. Entonces Perón decía, bueno, es muy importante que reacomodemos, reformemos la Constitución, y veía que iba a haber cierta oposición con respecto a con la Unión Cívica Radical. Entonces le encargaba a Dolores Ayerbe la preparación de una serie de documentos que permitieran avanzar en el plano filosófico. Fíjate el nivel de debate de la época, Estamos hablando de destrabar un problema político mediante el uso de la filosofía y la metafísica. Eso fue la Argentina. Esa maravilla fue la Argentina. Esa hermosura fue de patria la Argentina, donde la política tenía esa jerarquía, ese rango, en el cual le pedía a Dolores Ayerbe la escritura de una serie de documentos para poder avanzar en el planteo de una reforma constitucional con una fuerte base filosófica y metafísica como la del doctor Sampay en el 49. Y que eso le daba una fuerte actividad a Dolores Ayerbe en el intento del propio Perón de desplazar a López Rega de determinadas tareas sobre las cuales él avanzaba. Conversaciones entre el doctor Tayana, el viejo Tayana, el padre del actual ministro de Defensa, y Abal Medina. Entonces, si tuviéramos que dar nosotros muestras de linaje, en el cual no creemos, porque somos argentinos, porque los argentinos no creemos en la herencia ni en la sangre, pero aquellos que sí creen en la herencia y en la sangre son los que hoy tienen tomado con una camarilla el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista a nivel nacional. Los que sí creen en la sangre y los que sí creen en el linaje, esos, y que creen en la guita, sangre, linaje y herencias, ellos son la camarilla que tiene bajo su control el instrumento que Perón nos legó. Entonces, hay que empezar a decir las cosas tal cual son, sin temor, porque nosotros somos cristianos, así que no tenemos temor. No tenemos temor a la muerte, mira si le vamos a tener el temor a estos pelotudos. Bien, bueno, clarísimo me parece. Martín Ayerbe. Lo dije en inglés porque sí, me gusta por las que también dudas, se entienda para que a sea nivel el mensaje universal, sí, exacto. internacional. Martín Ayerbe, candidato a presidente del Movimiento de Liberación Nacional, y Romina Cortaberria, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Te había subido a La Nación, perdóname Romina, con la candidatura. Bueno, estamos atentos al encuentro que tienen, al plenario del 2 de abril en Moreno, y los volveremos a invitar porque, bueno, la mesa está abierta para hablar de política y está buenísimo, y creo que le abre un poco ese concepto de política a un montón de gente que anda por ahí que tiene a la política como algo lejano, feo, malo, sucio, relacionado con la corrupción y demás, y la política la hacemos todos al caminar, dijo alguien por ahí, cada día. Así que está buenísimo. Les agradecemos la visita. Volverán a ser invitados. O en realidad pasan, tocan timbre y entran, como siempre. Lo vamos a hacer en la patria de las moscas. En la patria de las moscas. Mi voto va para Queen of the Stone Age. Bien. Ahí está. Verdaderamente, Josh Homme, el mejor guitarrista de rock del planeta Tierra, hay que reconocerlo. El tipo creó, digamos, después de Kius, la fundación del Stoner Rock de Kius, crea el rock robot. Verdaderamente admirable, un artista porque ya estaba todo inventado, ¿no? Y el tipo le dio una forma nueva. Pero también hay que decir que los argentinos somos los últimos creadores del último artefacto cultural de la humanidad, que arrancó como una manera de caminar, y esas filigranas sobre el duro piso de baldosas fue acompañada por una música, primero con guitarras y luego con bandoneón, para finalmente ponerle una poesía. Y eso es el tango argentino.
que nace como una danza, por una intención de caminar el mundo, que luego es acompañado por una música y que finalmente alcanza la poesía constituyéndose en el artefacto cultural último de la creación humana. Después del tango nadie inventó nada. Eso es nuestra identidad nacional también, hija de esos estilos criollos que tienen de fondo algunos valses y algunos estilos españoles, ¿no? Está también la hispanidad ahí, en esa universalidad que es el tango, que funde el mundo hispano con la cultura bantú de los negros, el candombe, y también los valses de Europa del Este. Bueno, hay ahí un compendio de elementos universales que se fundan en el tango y que tienen un sonido único en el mundo. No es parecido a nada. Solamente posible de crear por la última esperanza de la especie humana. La raza cósmica, los argentinos. La República Argentina. Igual me gusta porque al momento de Queen of the Stone Age cambiamos la B por los cuernitos. Vale también. Martina Yerbi y Romina Cortaberria del Movimiento de Liberación Nacional. Gracias de vuelta por la visita. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Seguimos en la Patria de las Moscas. Transmisión colectiva de la Red de Medios del Oeste. RMO, una trama de medios. RMO, Red de Medios del Oeste. Espacio publicitario. RMO. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Cuento, novela, poesía, microficción, ensayo, historia. Macedonia Ediciones. Lo que escribimos hoy para leer siempre. Entrá a su página macedoniaediciones.com.ar o a Facebook macedonia.ediciones. Porque leer es perjudicial para la salud. O algo así. www.elcactus.com.ar. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar. Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate.